Entonces, con esto quiero decirles un poco cuál es la genealogía de mi interés en este suceso. Yo estuve estudiando varios años a un pensador muy caro a lo que es la tradición de pensamiento que el peronismo reivindica como, digamos, ligada a su identidad política, que es Manuel Ugarte, fue Manuel Ugarte. Manuel Ugarte fue un ideólogo y un promotor muy entusiasta de la causa de la unidad latinoamericana. Entonces, como ustedes saben, los que fueron promotores de este ideario y que se desempeñaron como Ugarte entre fines del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, desarrollaron toda una narrativa que ponía en el centro la cuestión de la identidad latinoamericana, eso que podía llegar a funcionar como plataforma para la construcción de la unidad política de América Latina. En estos discursos de identidad, que fueron muy potentes en ciertos momentos de la historia latinoamericana, uno de los tópicos que aparecía con mucha potencia, por supuesto, tenía que ver con la cuestión del indio. Por supuesto, en algunos países eso tenía más potencia que en otros. Sin duda, en Perú eso era un tema muy relevante. Entonces, a partir de allí, pude tener contacto con lo que es el discurso que se da en el campo intelectual peruano, que podemos caracterizar como indigenismo, con el indigenismo peruano. Bueno, en esas narrativas indigenistas hay muchas referencias, o había muchas referencias, a esta rebelión de Rumimaki. Yo no había indagado hasta ahora, y en función del taller, sobre en qué habían consistido estos sucesos, y de hecho vamos a terminar viendo que el alcance de la rebelión es de algún modo episódico, pero da cuenta, y esto es lo interesante, de una atmósfera intelectual y política que ya vamos a ver cómo va a terminar cuajando. Entonces, en términos del suceso en sí, ya vamos a ver que el alcance es relativamente chico, podríamos decir, pero bueno, vamos a ver si podemos pensarlo a la luz de todo un proceso que vamos a ver luego cómo termina. Entonces, bueno, voy a avanzar, a ver, ay, no me deja del museo, ahí está, ahora sí. Un poco para arrancar por lo que podría ser el final de esta historia, tampoco en sentido estricto el final, pero sí, digamos, un episodio que se da después del suceso, porque el suceso se produce en 1915. Pero en 1928, este intelectual, José Carlos Mariátegui, que es claramente uno de los intelectuales del Olimpo, de lo que podríamos llamar el latinoamericanismo, claramente uno de los más lúcidos, uno de los más brillantes, uno de los más originales, este intelectual peruano escribe este texto en 1928, que es 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. A propósito de ese ensayo, probablemente a ustedes les suene un concepto que es clave para entender qué sucedió en la rebelión de Rumimaki y en general en todas las revueltas campesinas que se producen, sobre todo en el periodo que va desde la última década del siglo XIX hasta, podríamos decir, la década del 40 del siglo XX, pero cuyo clímax lo encontramos en los primeros 20 años del siglo XX.
y es el concepto de gamonalismo. Bueno, como les decía, probablemente a ustedes les suene este concepto, sobre todo en función del uso que Mariátegui hizo del mismo. Veamos de qué se trata el gamonalismo, pero en todo caso vamos haciendo algunos avances. La palabra gamonal caracterizaba y empezó a usarse en un sentido alegórico, podríamos decir, a partir de fines del siglo XIX en Perú, un tipo de ramita que se daba en las vides cerca de la tierra, de la superficie, y que era improductiva, pero que consumía una gran cantidad de energía de digamos, de esa planta. Por eso, pensado alegóricamente, la categoría de gamonal funciona para denominar una actividad que podríamos llamar parasitaria. Entonces, un sector podríamos decir, del campo intelectual peruano empieza a llamar gamonales a los grandes propietarios de la tierra en el Perú y gamonalismo al régimen político que permitía la administración de la hegemonía de los hacendados respecto de los campesinos. Veamos qué decía Mariátegui. Sostenía lo siguiente: el gamonalismo invalida inevitablemente toda ley u ordenanza de protección indígena. El hacendado, el latifundista, es un señor feudal. Contra su autoridad, sufragada por el ambiente y el hábito, es impotente la ley escrita. Esta última oración a mí me parece alta literatura, es un grandísimo ensayista Mariátegui. El trabajo gratuito está prohibido por la ley, y sin embargo, el trabajo gratuito y aún el trabajo forzado sobreviven en el latifundio. El juez, el subprefecto, el comisario, el maestro, el recaudador, están enfeudados a la gran propiedad. La ley no puede prevalecer contra los gamonales. El funcionario que se obstinase en imponerla sería abandonado y sacrificado por el poder central, cerca del cual son siempre omnipotentes las influencias del gamonalismo, que actúan directamente o a través del Parlamento por una y otra vía con la misma eficacia. Este texto de Mariátegui condensa casi todo de lo que vamos a desplegar en nuestra conversación, ¿no? En esta descripción de los acontecimientos. Por un lado, el hecho de que efectivamente, tanto en la costa como en la sierra, pero nosotros nos vamos a ocupar de la sierra peruana, existía un tipo de propiedad de la tierra que estaba en pocas manos, en manos de los hacendados, los mistis en quechua, o latifundistas. Y estos constituían una forma de poder local respecto del cual el Estado, digamos, central era incapaz de regular. Por lo tanto, todo lo que pasaba en esas zonas de las regiones, en este caso de la sierra peruana, y sus funcionarios, de algún modo eran subsidiarios del poder del hacendado. Así, acá Mariátegui habla del juez, del subprefecto, del maestro, del comisario, todos formando una trama de poder afianzada en torno de esto que señala aquí Mariátegui, que es el trabajo gratuito. En esto, de algún modo, está la clave del problema de las sublevaciones indígenas en el Perú, y es que los hacendados, pero no solo los hacendados, sino que también estos funcionarios, se hacían beneficiarios de una porción de trabajo gratuito de los indígenas, simplemente por su condición de indígenas. Ya vamos a ver en detalle esto más adelante. Entonces, ¿a qué llamamos gamonalismo? A este, en primer término, a esta condición de latifundista de un hacendado, pero no solo a eso, sino también al régimen político que
surge de ese poder. Bien, bueno, entonces lo que queremos hacer en este caso es contar qué pasó en esta sublevación, pero tratando de contextualizar la cosa en términos de tres grandes planos: el económico, el político, el cultural, pero también el geográfico. Si ustedes ven estos dos mapas del Perú, uno físico y uno político, podrán ver claramente, en el caso del físico, que Perú está dividido, fragmentado en tres regiones muy, muy precisas y muy distintas la una de la otra, que son la costa, que aquí está en amarillo, la sierra, que está en marrón, y la selva, que está en verde. Esta fragmentación geográfica, es decir, esta fragmentación del relieve peruano, fue un tópico de estos discursos de identidad sobre la cuestión nacional peruana respecto de la imposibilidad de articulación social y cultural de las poblaciones que vivían en estas tres regiones tan dramáticamente diferenciadas. Eso por un lado. Por el otro, pongo el mapa político para que nos situemos dónde se van a producir estos acontecimientos. Aquí tenemos un mapa de los distritos en los que se divide, los distritos políticos en los que se divide Perú. A nosotros nos importa el sur andino. Si ustedes ven allí al sur del mapa, van a encontrar hacia el este el lago Titicaca, supongo que ahí lo ven. Bueno, el distrito que bordea del lado peruano, es decir, del lado oeste, el lago Titicaca, es Puno. Los acontecimientos que nosotros queremos caracterizar se desarrollan ahí. Puno y Cusco componen, bueno, y Arequipa, probablemente los departamentos más importantes del sur andino, pero en Cusco y en Puno claramente es donde se van a desarrollar las sublevaciones más intensas, incluso más en Puno que en Cusco. Bueno, ahí en el centro de Puno se encuentra una provincia que se llama Azángaro. Bueno, allí se van a producir estas sublevaciones que queremos comentar. Bueno, puse esta foto, que es una foto que muestra a nivel de la imagen, de manera muy ostensible, el carácter estratificado de la sociedad peruana y puntualmente de la sociedad de la sierra. Aquí podemos ver, esto probablemente, no tengo los datos precisos, pero sin duda esta imagen debe haber sido tomada hacia 1910 en una hacienda de los Andes peruanos, y vemos claramente esta estratificación. Los campesinos indígenas y sus familias están allí en el centro, en lo que es el patio de la casa de un hacendado, en una fiesta popular, presumiblemente. Atrás ustedes pueden ver a las fuerzas de seguridad, no sé, el ejército, policía, no sé exactamente qué son, y dónde están los hacendados, con sus vestimentas elegantes, de estilo europeo, arriba en los balcones. Bueno, creo que esta es una imagen que de algún modo expresa el estado de cosas social que explica la potencia de estas sublevaciones de las que vamos a hablar. Bueno, entonces, algunas características del estado de cosas económicos que explican estas sublevaciones que se dan, decíamos, en todo el siglo XIX, incluso, bueno, si tomamos la de Tupac Amaru, también en el siglo XVIII.
Pero el ciclo que nos importa a nosotros es el que va de fines del siglo XIX a las primeras décadas del siglo XX. Ustedes recuerden que Perú había entrado en guerra, Perú en alianza con Bolivia había entrado en guerra con Chile, contra Chile, en 1879, en lo que se conoce como la Guerra del Pacífico, y que dura 5 años, y el resultado de esa guerra había sido una derrota catastrófica para el Perú. De modo que si el Estado central en relación con los poderes locales de la sierra ya era relativamente débil, la crisis que provoca esta derrota, que los chilenos hacen pagar carísimo a las élites costeras peruanas, son altísimos, y por lo tanto lo que se produce en la sierra es de algún modo una ley, digamos, la existencia de una suerte de ley de la selva en la que los hacendados van a comenzar un proceso frenético de usurpación de tierras de comunidades campesinas. Ustedes tienen que tener en cuenta que en esa estructura social o esa estructura de producción en la sierra peruana estaban, por un lado, los propietarios de la tierra, los hacendados, y por otro, los campesinos. Los campesinos en dos grandes categorías. Los que vivían en las haciendas, que eran llamados colonos, y los que vivían fuera de la hacienda, los llamados comuneros. Bueno, lo que se va a producir en esta etapa es una frenética usurpación por las vías más infames que ustedes puedan imaginar, de tierras de las comunidades campesinas. Entonces, este es un poco el piso en el que se van a desarrollar estos acontecimientos. Entonces, el tipo de economía que se va a instalar en estas regiones es una economía tradicional de hacienda, es un esquema casi feudal de producción en el que, entre otras cosas, existía eso que Mariátegui denunciaba, el trabajo gratuito de parte de los campesinos indígenas. Y entonces, también lo decía Mariátegui, lo que se produce es la irrupción desenfrenada digamos, de un poder local sin regulación del Estado central, esta privatización de la política regional. La estructura, digamos, política regional se conformaba por un prefecto que era digamos, la cabeza de la administración de esos distritos, en este caso el que nos interesa es Puno, y después estaban en las distintas provincias de los distritos los subprefectos, y por supuesto ese régimen involucraba, como también habíamos visto en Mariátegui, a los curas, los maestros, los comisarios y los jueces. De la trama de esos actores, o a partir de esa trama, se va a producir este proceso criminal de usurpación de tierras. Esa usurpación, además, digamos, los beneficiarios de esa usurpación fueron más los blancos que los propietarios de la tierra indígenas, que también había hacendados descendientes de las viejas noblezas incaicas, pero decimos que hay una cierta racialización de la propiedad de la tierra porque los gamonales indígenas eran notoriamente menores que los blancos, por eso hablamos de gamonales o hacendados mayores y hacendados menores. A fines del siglo XIX, principios del XX, además se produce un impulso de la exportación de lanas porque los precios internacionales de la lana son muy convenientes y las mejores lanas son las que se obtienen del ganado que los campesinos indígenas, de las comunidades indígenas,
desarrollaban, cuidaban y criaban. Ese sería el término técnico. De modo que allí hay una razón por la cual se produce esta usurpación de tierras y robo de ganado a los campesinos indígenas. Y además se establece un circuito, digamos, de agroexportador, que en este caso digamos, beneficia a Arequipa, que es el departamento que estaba inmediatamente al oeste de Puno, porque Arequipa es al mismo tiempo sierra y costa. En Arequipa está el puerto de Molendo, del que salían todas estas lanas a Inglaterra. Además, todo eso era administrado en un circuito en el que todo, absolutamente todo, menos el primer paso de la producción, estaba en manos de comercializadoras británicas. Ustedes recuerden que a finales del siglo XIX en Perú, sobre todo después del contrato Grace, digamos, la dependencia del capital británico peruano es fenomenal. Y efectivamente estas comercializadoras británicas son las que rescatan la lana para exportar a Inglaterra. Y además manejan absolutamente todo el flujo de las importaciones. Bueno, y además se han desarrollado medios de transporte como el ferrocarril, que como decíamos está en manos británicas, carreteras, y también el desarrollo del barco a vapor hacía posible el comercio por el lago Titicaca entre, digamos, lo que se producía en Puno con Bolivia. Bueno, entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que sucedía? Y lo vamos a caracterizar en función de un texto de uno de los principales hacendados de Puno, que se llamaba José Sebastián Urquiaga. Los hacendados puneños tenían una singularidad, y era, entre otras cosas, su gran cinismo. Presumían de ser, de algún modo, benefactores del indio. En efecto, Urquiaga escribe un panfleto que se llamó Indios en 1916, un año después de que se había producido esa sublevación, y en el que, como veremos, si es que no voy demasiado lento, los servidores de Urquiaga asesinan a gran parte de los que participan de esa sublevación. Miren lo que decía Urquiaga para que veamos la magnitud de esta y la infamia de esta forma de dominación de blancos sobre indígenas. Decía, cada parcialidad o cada comunidad indígena sería, nombra de entre sus pobladores un segunda, alcaldes, ilacatas, alguaciles propios, una mitani y un pongo para el servicio del gobernador, habiendo existido distritos donde estos servidores llegaron a la enorme cifra de 60 u 80. Vean esto, son 80 servidores que están obligados a trabajar gratuitamente para el gobernador. Imagínense lo que pasaba en función de los hacendados. Una estructura menor de servidores, pero que también era trabajo gratuito, trabajaban para el juez y para el cura. Lo que está diciendo de algún modo Urquiaga, o lo que está haciendo es exculpando a los hacendados, diciendo, los hacendados en realidad favorecemos al indio. El problema es la estructura política del gamonalismo que se sirve de esas mismas comunidades en otro nivel, ¿no? Y con el mismo grado de arbitrariedad. Por ejemplo, ¿no? Para mostrar el carácter infame de esto, cada fiesta popular en el Perú de la Sierra era sufragada por los gastos de una familia que arbitrariamente alguno de estos funcionarios decidía, y tenía que dedicar todo un año a organizar esa fiesta. Por supuesto, el resultado de eso era la quiebra de esa familia que tenía que dedicar toda su energía a organizar esa fiesta. Y así infinidad de cosas escandalosamente crueles.
Bueno, en términos políticos, ¿qué es lo que pasa? En 1895, acá tenemos esa primera imagen, es Nicolás de Piérola, el líder de la revolución de 1895, entrando a Lima, luego de haber vencido a las tropas del que hasta entonces era el presidente, que era Andrés Avelino Cáceres, que había sido un militar eh, muy importante en la Guerra del Pacífico, y que da origen a un ciclo político que el gran, digamos, el decano, el padre de la historiografía peruana, que es Jorge Basadre, denominó e hizo célebre República Aristocrática, un siglo que va desde 1895 a 1919, de relativa estabilidad política, que, bueno, es una forma de administración política de las oligarquías peruanas. Y el que está al lado de esta imagen de Nicolás de Piérola y sus combatientes es uno de los presidentes de la República Aristocrática, que es muy importante para los sucesos que nos interesa caracterizar, que es Guillermo Billinghurst. Ya vamos a ver por qué Billinghurst es importante. Bueno, a ver si puedo... Ahí está. Entonces, decimos que este es un régimen político oligárquico, sería algo así como nuestra generación del 80, solo que a Perú ese proceso llega un poquito retrasado por la Guerra del Pacífico. Es una etapa de relativa estabilidad política en comparación con lo que había sido la historia política del Perú, aunque por supuesto se dan una serie de circunstancias, como por ejemplo la irrupción del periodo de Billinghurst y su caída, que no son nada normales en términos de esta presunta estabilidad. Entonces, ahí hay una serie de presidentes, bueno, Piérola mismo, López de la Romaña, Candamo, Augusto Leguía, que después se va a convertir en el presidente por 11 años, en una segunda presidencia, en lo que se conoce como el oncenio de Leguía. Y queremos señalar ahí el caso anómalo de Billinghurst, porque en este régimen profundamente oligárquico, Billinghurst es como la pata reformista, ¿no? Los historiadores peruanos que tienen grandes problemas con el tema del populismo caracterizan a Billinghurst como populista porque desarrolló una serie de reformas, por ejemplo, le otorgó las 8 horas de jornada laboral a los trabajadores del puerto y además promovió las viviendas para los sectores obreros. Por supuesto, su gobierno no duró mucho, pero es muy relevante para lo que nosotros vamos a contar, porque quien va a llevar adelante esta sublevación en Puno es un personaje que ya vamos a ver. Se convirtió en bilingüista y bueno, Billinghurst le pidió que hiciera un informe, bueno, pero eso lo vamos a ver enseguida, sobre las formas de violencia política y económica en la sierra peruana. Bueno, creo que voy bastante lento, pero bueno, esperaré el ultimátum de Marcelo cuando toque. A nivel cultural, bueno, vamos a tratar de ir rápido. Pongo como un ejemplo, pero podría poner muchos otros, a autores. La primera imagen es de José de la Riva Agüero, la segunda de Francisco García Calderón y la tercera de Manuel González Prada. Dos grandes vectores del campo cultural peruano, uno expresado por estos dos primeros, de la Riva Agüero y García Calderón, y el segundo por Manuel González Prada. Decía, el primero es muy conservador y racista, y el segundo, digamos, muy crítico de la oligarquía peruana y favorable a la causa de los sectores subalternos como Manuel González Prada.
Yo aquí había puesto unos textos de estos autores, pero tengo la sensación de que si nos ponemos a analizar estos textos, tal vez no lleguemos a los acontecimientos. Así que voy a... Marcos, sí. estás como a 10 minutos de los 40. Bueno, entonces avanzamos. Avanzamos rápidamente y como para ir en función de los sucesos. Entonces, lo que nos importa es digamos, nos importa todo el acontecimiento, pero hay un personaje que es muy relevante para explicar estos acontecimientos, que es un sargento del ejército peruano, que es Teodomiro Gutiérrez Cuevas. Aquí lo vemos en esta foto, rodeado de una delegación indígena que él coordinó volviendo de Puno para dar ese informe acerca de los casos de violencia económica y política en Puno. A su derecha, nuestra izquierda, está un abogado que después se convertiría en un gran indigenista, que es Francisco Choquehuanca Ayulo. Bueno, voy a decir 3 palabras sobre Teodomiro Gutiérrez Cuevas. Probablemente nació en 1861, bueno, era un militar, era cacerista al principio en esa disputa política entre, digamos, los civilistas que comandaba Piérola y Cáceres. Él estaba del lado de Cáceres. Cuando pierde entonces Cáceres y arranca la República Aristocrática, él se tiene que exiliar en la Argentina, pero vuelve en 1903 en el gobierno de Manuel Candamo y es nombrado subprefecto. Esto es muy importante, porque es lo que les decía antes. Los subprefectos eran las máximas autoridades de las distintas provincias de esos departamentos. Y de algún modo en sus manos estaba la fortuna o no de todas estas calamidades que hacían hacendados y funcionarios con los indígenas. Él, simplemente por empatía con el problema indígena y ver estas infamias, se pone de algún modo, digamos, en protector de los indios frente a estas arbitrariedades y se convierte en el enemigo de los hacendados, sobre todo de Puno. Él tiene todas estas sedes. Es muy importante lo que él hace en cada caso, pero sobre todo lo relevante, y que es lo que le genera después todos sus conflictos, es que a donde va, él elimina los trabajos gratuitos, estos que nosotros veíamos que tenían que hacer los indígenas con los hacendados, dedicar 6 meses de su vida a trabajarles, 6 o un año, depende cuál fuera la función. Eliminado eso, bueno, se eliminaba un dispositivo fundamental del gamonalismo. Por eso es muy interesante ver los epistolarios, son interesantes las cartas de los hacendados pidiéndole a Cáceres que interceda ante el presidente para que eche a Teodomiro Gutiérrez Cuevas de cada una de estas sedes para que los dejara de molestar. Entonces, en 1913, cuando asume en 1912 Billinghurst, se producen unos acontecimientos violentos en Samán, digamos, el sur de Puno. Lo envían a realizar unos informes acerca de qué pasa, vuelve, ese informe se cajonea, pero ante la percepción que él tiene de que los dispositivos políticos de protección de la causa indígena no están funcionando, él de algún modo se reinventa bajo la lógica de un revolucionario, restaurador del imperio del Tahuantinsuyo, adoptando el nombre de quechua de Rumimaki, que significa mano de piedra. Bueno, aquí vemos una
tapa de una revista de la época donde él está con esa delegación. Es la misma que teníamos al comienzo, solo que recortada. Bueno, esto es un texto sobre el informe Billinghurst que cuenta todas las calamidades que él veía. Entonces, lo que queremos afirmar con esto es que esta presencia en la prensa y la actividad de este subprefecto va adquiriendo un volumen tan relevante que hasta la propia prensa empieza a percibir la magnitud del problema. Por ejemplo, este diario de Arequipa, que se llama El Pueblo, editorializa: el gamonalismo es un parásito que vive del fisco y del gobierno. Matar el gamonalismo es necesidad de vida para la República. Bueno, una cosa interesante que también decía Mariátegui, pero esto no será posible mientras los gamonales se hallen en el seno del Congreso. En efecto, de los 3 grandes hacendados de Puno, 2 de ellos, Urquiaga, el que habíamos señalado, y Bernardino Arias Echenique, son diputados nacionales. Bueno, este es el mapa de las provincias de Puno. Aquí ven al norte del lago Titicaca, bien en el centro de Puno, a Zángaro, donde se va a producir la sublevación de la que ahora diremos 3 palabras, y ya le doy lugar a Anabel. Así que vamos rápido a los hechos. Entonces, ya de algún modo instalado en esta figura de restaurador del imperio del Tahuantinsuyo, se dirige a Puno, más o menos en agosto de 1915, y empieza a preparar el alzamiento. Arma una red de campesinos indígenas, los instruye en materia de uso de armas, y el 2 de diciembre de 1915, atentos a que se habían enterado de que los hacendados ya sabían de cuáles eran sus planes, tienen que anticipar la revuelta y atacan la hacienda de uno de estos hacendados que les señalé antes, que se llamaba Bernardino Arias Echenique, la hacienda de San José. Bueno, este ataque, hay detalles anecdóticos, pero que son de algún modo estructurales. Primero atacan otra hacienda, si mal no recuerdo, se llama Atarani, y atacan, entre otras cosas, los depósitos de alcohol de esa hacienda. Entonces ya llegan muy ebrios a lo que era el destino, o poníamos el primer paso relevante de esa sublevación, que era la hacienda San José. Entonces ya llegaron, como decíamos, muy ebrios. Y además informados los hacendados con sus servidores, que eran virtuales ejércitos, los esperaban y, bueno, realizan una masacre sobrecogedora que probablemente alcanzó, en esto no hay acuerdos entre los historiadores peruanos, más o menos unos 132 muertos. Pero esto, si bien es una sublevación episódica, el problema es que a partir de ahí se produce, como en cada una de las sublevaciones indígenas, una feroz cacería posterior. Bueno, de hecho, los servidores de Urquiaga y Arias Echenique asesinan al que era el principal líder indígena de la revuelta, digamos, una mano derecha de Teodomiro Gutiérrez Cuevas, de Rumimaki, que era José María Turbo. Los detalles de ese suplicio son terribles, pero ahora no tenemos tiempo de comentarlos. Es tomado prisionero Teodomiro Gutiérrez Cuevas y logra escapar con la ayuda de los propios carceleros y se pierde definitivamente su rastro, aunque, bueno, los historiadores regionales, los más interesantes, a mi juicio, son Augusto Ramos Zambrano y José Tamayo Herrera, después reconstruyen algo de su rastro. Probablemente murió en Bolivia hacia fines de la década del 20. Bueno, y ahora sí termino. Entonces,
¿qué pasa con la revuelta de Rumimaki y con el proceso revolucionario posterior, que por supuesto termina en una catastrófica derrota para la causa indígena? Bueno, en el campo conservador se percibe a Rumimaki como un personaje trasnochado, un milenarista, mesiánico. Acá pongo la figura de Clemente Palma, el hijo de Ricardo Palma, el autor de las tradiciones peruanas. Este historiador, digamos, en la memoria progresista, que es Alberto Flores Galindo, maravilloso, el autor de Buscando un Inca, uno de los ensayos más hermosos que se haya producido en América Latina. Sí, un ensayo historiográfico, pero de una belleza increíble. Para estos autores de izquierda, Rumimaki se convierte en un precursor de lo que Flores Galinde llamaba la utopía andina. Es decir, bueno, tendríamos que dedicar minutos a esto que no tengo, pero la idea de que por izquierda se podía conducir esa fuerza revolucionaria. Valcárcel, autor de La Tempestad en los Andes, en el 27 decía que los indios necesitan un Lenin, bueno, un poco va en esta línea, pero Flores Galindo lo está diciendo a mediados de la década de los 80. Y por último, la memoria campesina, en la que Rumimaki es de algún modo un líder que en algún sentido los deja huérfanos y los conduce a un sacrificio inútil. Bueno, termino con esto. De todos modos, esto que es una caracterización muy rápida de un proceso que termina muy mal para la causa indígena, termina por cuajar en lo que va a ser la reforma agraria de Velasco Alvarado a fines de los 60, que finalmente va a ser quien liquide este sistema que llamamos gamonalismo. Bueno, muchas gracias y disculpen por el paso en el tiempo. Muy bien, Marcos, gracias a vos. Quizás después de la intervención de Anabel, iremos a algunas opiniones y preguntas de los que estamos escuchándolos, así que ahí podrás explayarte un poquitito más. Sí, sí, sí. Dale. Bueno, Ahora, entonces, este fue Marcos Olaya con La rebelión de Rumimaki. Ahora vamos a escuchar a Anabel Jara. Anabel es profesora de Historia, licenciada en Gestión Educativa, es maestranda en Estudios Latinoamericanos, profesora de Perspectiva Histórica, Política, Económica, Social y Cultural de América Latina, esto es en el IES 9001 de San Martín, y, si no me equivoco, y docente de Historia y Economía Social en escuelas secundarias de la provincia de Mendoza. Anabel nos va a relatar la guerra del Chaco y en realidad el título de la disertación es La guerra del Chaco, 1932-1935, y la consolidación del discurso de identidad paraguaya, reflexiones sobre Juan Natalicio González. Así que, bueno, Anabel, toda tuya la pantalla y el Zoom. Bueno, buenas con esta tardes. trágica historia paraguaya. Dale. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En principio agradecer la invitación en el marco de este taller de historia política de América Latina. Mi propuesta para este segundo encuentro no apunta, yo no pensé compartir una crónica de guerra en sentido estricto. Es cierto que los especialistas sobre la historia política de Paraguay nos dicen que es casi imposible pretender conocer los procesos sociohistóricos paraguayos descuidando la guerra.
descuidando la tragedia, y lo que el pensador que pensé rescatar para esta tarde, Juan Natalicio González, denomina el drama del Paraguay, ¿no? Esta intervención sí gira en torno a uno de los conflictos bélicos más importantes, más trágicos de nuestra historia política americana. Esto trasciende a Paraguay en sentido estricto y trasciende a Bolivia, ¿no? Se trata de un conflicto que los enfrenta a lo largo de 3 años muy duros para ambos países, ¿no? Entonces, en principio, y un poco indagando sobre el significado de la Guerra del Chaco, antes de detenerme en Natalicio González, quien escribe un precioso ensayo que agradezco, me lo compartió una profesora de historia hace 2 días desde Paraguay, porque aquí no se consigue. La mayoría de la bibliografía de Natalicio ha sido, no podría decir olvidada, y la verdad es que genera muchísimas dificultades acceder a ella. Natalicio escribe en 1938, la guerra termina en el 35, ¿no? Un ensayo, decía, súper interesante que se denomina El drama del Chaco, el petróleo, la guerra y la oligarquía liberal. Este título, digamos, nos va acercando de una manera bastante vehemente y representativa en relación a lo que él denuncia sobre esta contienda bélica. La cuestión es que localizado en el corazón selvático, dice Natalicio González, de la vasta región sudamericana, en poco más de 50 años, de medio siglo, Paraguay experimenta, protagoniza 2 conflictos bélicos que achican su territorio nacional, que devastan su población y fundamentalmente, dice Natalicio, que destruyen sistemáticamente las riquezas potenciales del Paraguay, ¿no? Sin lugar a dudas, nos estamos refiriendo a la Gran Guerra, también denominada la Guerra Guazú. Esa es la correcta, me explicaban hace poco especialistas paraguayos la correcta denominación, y la comúnmente conocida como Guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, ¿no? Esto situándonos hacia mediados del siglo XIX, concretamente entre 1864 y 1870. Y el otro conflicto tiene que ver con la Guerra del Chaco, ya pensando en el siglo XX, ¿no? Un poco la cuestión que aquí hay que discutir tiene que ver con que es casi imposible separar ambas contiendas, ¿no? Por el significado, por la proyección que tuvieron, por el alcance. De pronto, la Guerra del Chaco ciertamente ha sido bastante menos estudiada en relación a la Guerra Guazú. De hecho, nosotros nos encontramos con una abundancia de textos, de estudios sobre la Gran Guerra, y no así sobre la Guerra del Chaco, digamos. Hay que bucear con algún detenimiento. Lo que yo pretendo compartirles y rescatar esta tarde tiene que ver con que ambos conflictos, pero centrándome en la Guerra del Chaco en particular, ambos conflictos
obligan al Paraguay a reinventarse, a literalmente construir, nos explica Natalicio González, desde los escombros, representaciones identitarias, los cimientos a refundar, los cimientos de la nacionalidad paraguaya, o lo que él denomina la identidad paraguaya, la paraguayidad. Antes de avanzar, que debía hacerlo primero, tampoco estoy prestándole mucha atención a la presentación de apoyo, les pido disculpas, tengo que presentarles a Natalicio y decir que Natalicio González es un pensador paraguayo, un autodidacta. Hay una más adelante, pero vos, Marcelo, sé libre. Natalicio González adhiere al Partido Colorado, a la Asociación Nacional Republicana, ¿no? Al nacionalismo del Paraguay. Y todos los textos que he leído, no solamente sobre Natalicio González, sino que aparecen en la bibliografía, Julio César Chávez, Efraín González Gamón, Efraín Cardoso, grandes historiadores del Paraguay, porque este conflicto involucra a la historia de las ideas del Paraguay, también pone sobre la mesa una problemática historiográfica que se discute y que está muy lejos de resolverse, y sin lugar a dudas nos interpela desde una cuestión política e ideológica, ¿no? Contarles además que la estructura política del Paraguay, me permito decir, es bastante tradicional, y en Paraguay nosotros nos encontramos con, desde fines del siglo XIX a la actualidad, dos partidos políticos tradicionales que se proyectan como corrientes ideológicas. En sentido estricto, el Partido Colorado o la Asociación Nacional Republicana, que defiende fervientemente Natalicio González, Juan Oleari. Yo lo he incluido en el PowerPoint porque Natalicio se reconoce hijo de Oleari, que es el gran revisionista del Paraguay. Es interesante decir que la identidad nacional para el discurso paraguayo colorado, del coloradismo, está estrictamente relacionada a dos cuestiones fundamentales. En principio, la defensa por la patria, entendiendo que la patria es lo que somos y lo que vamos siendo, ¿no? Aquí la cultura tiene una importancia fundamental, sobre todo la creación de valores, van a decirnos estos periodistas, intelectuales, pensadores, historiadores paraguayos, la creación de valores culturales autóctonos. Digamos, acá se encubre la urgencia, y esto tiene que ver con la concepción histórica de Natalicio, ¿no es cierto? Y con sus preocupaciones políticas, sin lugar a dudas, de crear un pensamiento político estrictamente americano para abordar los problemas desde una visión americana. Entonces Natalicio también, a mí me gusta pensar que se adelanta a las epistemologías del sur, ¿no es cierto? Porque nos está invitando desde una perspectiva nacional, situada, periférica, a pensarnos desde acá, ¿no? Y en ese sentido, toda esta tradición del coloradismo en Paraguay. Y por otra parte tenemos al liberalismo paraguayo, ¿no? Otro perfil, intelectuales que en su mayoría se han formado en las grandes universidades europeas. Los colorados acusan de los liberales de divorciarse del pueblo y finalmente de defender ideas en abstracto. Ellos dicen, ustedes no entienden a la patria
¿no? Como el pueblo, la esencia, la identidad, lo que somos, sin lugar a dudas, una construcción tensionada, sino que para ustedes la patria es la constitución, las leyes, ¿no? Y las crisis políticas que en general engendran y los boicots, digamos, la historia política del Paraguay, sin ser una especialista, estoy muy lejos de serlo, pero para estudiar a natalicio hay que saber sobre historia política del Paraguay, es sumamente tensionada. Eso no hay que, de alguna manera, perderlo de vista, ¿no? Para natalicio, la guerra del Chaco, sin lugar a dudas, es un hito fundante de la nacionalidad hacia el siglo XX, ¿no? Se trata de un momento de inflexión, pero él va a decirnos no solamente en el marco de la historia política de la nación guaraní, sino que es un momento de inflexión en la historia política americana. Y acá se va a detener en sentido de que la guerra del Chaco va a permitirle a toda una generación de pensadores, de historiadores que se hacen, que alcanzan, dice Natalicio, su madurez intelectual al calor de la guerra del Chaco, y un poco antes también algunos, ¿no? Es la denominada generación del 900 al interior del Paraguay, les va a permitir aseverar que la guerra del Chaco termina de configurar todo un discurso, ¿no? Una cosmovisión, un relato también identitario, ¿no? Y toda una tarea que se circunscribe, que reconoce como punto de partida la guerra Guazú. Y Natalicio en este sentido nos invita a, él recurre permanentemente a la historia. Entonces nos invita a recordar que tras la guerra grande o la guerra Guazú, es el liberalismo el que conquista el poder. Y entonces el liberalismo se encarga de tergiversar, de ocultar, dice Natalicio, el liberalismo hace una suerte de hipertrofia de la historia política paraguaya y en este sentido lleva a cabo, ¿no es cierto?, todo un proceso, una política, vuelvo a repetirlo, que tiene que ver con la persecución, el hostigamiento de una figura del padre de la patria para Paraguay, para los colorados, que es el mariscal Francisco Solano López, ¿no? Em, la guerra del Chaco, de alguna manera, dice Natalicio, bueno, para nosotros significó una revancha, ¿no? En el sentido de volver a discutir muchas cuestiones que, desde luego, y persiguiendo intereses que atentan contra, dice Natalicio, la cultura nacional, ¿no? Que son intereses de la anticultura, que consolida mentalidades colonizadas en Paraguay, ¿no? Que es el liberalismo, a secas, bueno, nos permite hacer justicia en relación a Francisco Solano López. Esto al calor de la segunda posguerra. Entonces, en la segunda posguerra, de alguna manera, empieza a resolverse este drama paraguayo, ¿no? Que tiene que ver o que reconoce como un momento, como un hito, como un momento, no sé si fundante, eh, a la guerra Guazú. De ahí que, insisto, pensar en la guerra del Chaco, por supuesto asumiendo que estamos hacia la primera mitad del siglo XX, pero escindida de la Guerra Grande es muy complejo en Paraguay, ¿no? La identidad nacional, ya lo dijimos, está asociada a la defensa de la patria, que la patria está en peligro. Esto el partido, digamos, Colorado no hace más que denunciarlo, teniendo en consideración
la cantidad de tensiones internas al interior del coloradismo, porque encontramos desde posiciones más o menos, desde posiciones populares, pero también encontramos posiciones muy ligadas casi al fascismo, los comunistas en este sentido, la tercera podría decirse fuerza política importante en Paraguay, no van a hacer más que denunciarlo, pero lo cierto es que la tarea tiene que ver con rescatar el pasado nacional. Entonces aquí la identidad, la construcción de la identidad, la consolidación de ese discurso identitario por parte del coloradismo está ligado al revisionismo histórico. Digamos, eso se encuentra estrechamente vinculado. Y aquí aparece, creo que es Marcelo, en la filmina o diapositiva que sigue, la figura de Juan Emiliano Leari. Ah, no, esta es una pequeña peli. En realidad, no. Es un video de Canal Encuentro, súper interesante, de 11 minutos, de pronto hasta el minuto 4 o 5, yo lo había perdido de vista y lo recuperé. Y me puse contenta porque el video rescata las interpretaciones de Juan Natalicio González, ¿no? Quien finalmente, y desde el momento primero, Natalicio va a denunciar que detrás de la guerra del Chaco y oportunamente de la guerra Guazú, se encuentra el imperialismo norteamericano, ¿no? Cuando él habla de oligarquías, cuando el coloradismo alude a las oligarquías, las entienden como grupos de poder. Entonces están pensando en una oligarquía vernácula, pero también están pensando en intereses ligados, en casi todos los casos, si pensamos en la guerra Guazú, aparece el Imperio Británico, ¿no? Pero ligados a la diplomacia de sus vecinos, hay una tensión permanente, digamos. Hay que asumirlo. Aquí la Argentina tiene mucho que ver, pensando en la Guerra Grande, tristemente, ¿no? De hecho, Mitre es absolutamente condenado en Paraguay, siempre desde el nacionalismo de aquel país. Entonces, ese video es súper interesante y se lo recomiendo porque Natalicio encuentra allí y denuncia los intereses de potencias imperialistas como Estados Unidos por el petróleo, particularmente por ese recurso que se presumía, ¿no? Se encontraba en abundancia en una región, no sé si hay algún geógrafo, pero bastante inhóspita y bastante cruel, ¿no? Que tiene que ver con el Chaco Boreal. Creo que incluí un mapa que no es el mejor de todos porque no conseguí el que buscaba. Y en relación a eso, que debí de pronto decirlo antes, el Chaco forma parte, esta región en disputa, el Gran Chaco, la región del Chaco o el Chaco Boreal, cambia de acuerdo a la bibliografía. El Chaco forma parte de Paraguay, y de eso los paraguayos están convencidos, ¿no? Desde la época colonial, siendo sostenida, dicha soberanía sostenida y afirmada, por los gobiernos populares del doctor Francia y de Carlos Antonio López, ¿no? Esto hacia el siglo XIX. ¿Cuándo se va a iniciar el litigio? El litigio en sentido estricto se va a iniciar a partir de un acuerdo que firma Paraguay, si no me equivoco, en el año 1852, 1853, un tratado, la firma del Acuerdo Varela-Derqui, y que Bolivia, digamos, ¿cuál es la reacción de Bolivia, el pueblo hermano de Bolivia? Bolivia ha escrito mucho más, eso sí, estuve leyendo, hay mucho más textos
bolivianos escritos sobre la guerra del Chaco que textos paraguayos, ¿no? Esa es una cuestión también por ahí para tener en cuenta. Bolivia, al reconocerse el Chaco como paraguayo, va a exponer su disconformidad. Y a partir de entonces, ya en el siglo XX, va a asumir una política expansiva importante en el Chaco. Bolivia va a ocupar, ya hacia la primera década del siglo XX, todo el territorio del Chaco Boreal, creando fortines, auténticas bases militares. No, Bolivia se queda ahí. Y Paraguay ya se da cuenta de que es cuestión de tiempo lo que va a empezar a denominarse, disculpen, ya a partir de 1927, 1928, 1929, la segunda epopeya, que es la guerra del Chaco, ¿no? Entendida, lo dije, lo repito, por vastos sectores del coloradismo como también una suerte de revancha, ¿no? Porque el espíritu paraguayo ha quedado bastante golpeado tras la Guerra Grande, ¿no? Pero no así uno podría decir, las viejas virtudes, dice Natalicio, marciales del pueblo paraguayo, ¿no? Hay una cuestión acá que tiene que ver con que la guerra va a sostener Juan Natalicio González y todo el Partido Colorado no es una cuestión de fuerza física, sino de fuerza moral, ¿no? Digo, lo piensan desde ahí. Y me pareció bastante interesante, fundamentalmente, y no descuidando, la comprensión geopolítica que hacen de la guerra, ¿no? Como una cuestión de moral. La guerra involucra la moral, no se trata tanto de una cuestión de fuerza física o material, porque de hecho, si uno accede a algunos datos, hacia el siglo XX, Paraguay está muy lejos de haberse recuperado de la Guerra Grande. Digamos, todavía vive los efectos de la Guerra Grande. Y Bolivia se encuentra mucho más fuerte, no solamente desde el punto de vista material, sino duplica en población al pueblo paraguayo, por ejemplo, en términos materiales también, armamentísticamente. Y acá aparece también, que no es menor, aparecen una serie de especulaciones que tienen que ver con la prensa internacional y que tienen que ver con la actitud que van a asumir sus vecinos, ¿no? Los paraguayos expresan, por lo menos los sectores ligados al nacionalismo, una fuerte crítica en relación a todo lo que denominan los estudios porteños centrados, ¿no? Y si bien la Argentina, en los hechos, uno podría decir que desde el principio, digamos, mantuvo una posición más cercana a Paraguay que a Bolivia, la Argentina está gobernada por la década infame, digamos, gobiernos absolutamente antinacionales que no tienen ningún problema y de hecho se acercan bastante a un imperio británico en agonía, podríamos decir, y también a Estados Unidos. Entonces, Natalicio va a denunciar todo eso. Yo creo que copié un fragmento que sí es extraído de el drama del Chaco, el petróleo y la oligarquía liberal, que me parece un llamado a la unidad continental, ¿no? Me parece que trasciende la paraguayidad en sentido estricto que necesita el Paraguay consolidar, ¿no? Y me permito leerlo. Como trabajador intelectual, me dirijo a los escritores de América. Lo tengo ahí en la pantalla, pero tengo todas las ventanitas
¿Cómo hago para correr las ventanitas? Ah, ahí está. Como trabajador intelectual, dice Natalicio, me dirijo a los escritores de América para fijar la posición del Paraguay, mi patria, frente al conflicto del Chaco. La guerra amenaza conmover al mundo. Los intelectuales no pueden permanecer indiferentes. Hay un llamado aquí a la intelectualidad, no solamente del Paraguay, sino americana, sustraídos a la tragedia que se elabora. Es función de la inteligencia actuar frente al retorno caótico de la barbarie. Es importante acá decir que Natalicio entiende que el liberalismo es la barbarie, ¿no? Y definir, orientar y defender los intereses del pensamiento y del espíritu. Hablo sin odios para el pueblo de Bolivia. Comprendo que una fuerza exterior, el imperialismo norteamericano, claramente, que no nace de las voliciones de su voluntad, la arroja contra los paraguayos. La oligarquía gobernante de ese país ha enajenado la independencia económica de su patria. Un valor fundamental, ¿no? Natalicio, a lo largo de toda su obra, de todo su pensamiento político, parece la necesidad de alcanzar una independencia económica. Bolivia se ha convertido en una colonia de los banqueros del exterior. Y creo que en esta oración condensa ¿no? La interpretación que hace Natalicio sobre la guerra y constituye función de la inteligencia defender la autonomía física y espiritual de nuestros pueblos frente a la prepotencia esclavizadora del oro. Y yo invito a los escritores de América a cumplir con dignidad dicho deber. De hecho, es un fragmento de El drama del Chaco que Natalicio escribe en 1938, casi al calor del Paraguay eterno, que para los que entienden, ahí Natalicio con esos trabajos ha alcanzado una madurez intelectual y política como pocos pensadores de su tiempo, ¿no? Natalicio fue presidente del Paraguay, además. Y bueno, hay algunas otras cuestiones que tienen que ver con, pero datos propios de un cronista, con los que yo por ahí no me siento tan cómoda en el marco de un proceso, que es lo que he pretendido, de un hecho que se circunscribe en un proceso sociohistórico, ¿no? Pero es interesante que sucede que tras la guerra, tras el conflicto, que va a terminar en sentido estricto de resolverse en el año 2009, merced a las gestiones de Cristina Fernández de Kirchner, y lo celebro en el marco de esta actividad, el video ahí lo asevera, es que toda la sociedad paraguaya, ya siempre hacia la mitad del siglo XX, va a colaborar, dice Natalicio, va a cooperar en lo que se empieza a denominar la defensa nacional. Entonces, tal vez es uno de los pocos momentos en los que liberales, colorados, febreristas, que son revolucionarios, que algunos se vuelcan al coloradismo, otros no, digamos, van a unirse respecto de la necesidad de refundar, de defender a la patria, de revisar el pasado nacional, ¿no? Y de refundar la identidad nacional también. Un aspecto no menor tiene que ver con el financiamiento de la guerra. Natalicio va a insistir con que, o en que Paraguay no se endeuda, no pide empréstitos, ¿no? Y entonces toda la economía del país gira en torno a la financiación de la guerra, ¿no? Iba a leer, pero ya no sé si, me parece que es medio tarde,
que tiene que ver con, es un fragmento de una gran obra de Natalicio, que es Proceso y formación de la cultura paraguaya, donde él analiza lo que denomina las bases físicas de la cultura del Paraguay, ¿no? En el que es muy cortito, pero me parece que hay cuestiones fundamentales. Dale, Entonces, Anabel, que Natalicio, el te río quedan, Paraguay, Anabel, dale que te sí, quedan entre 5 y 10 minutos. bueno, Dale. bien. Dice Natalicio, quien insiste en que la geografía ocupa un lugar fundamental para entender la cultura de ese país, ¿no? El río Paraguay atraviesa la tierra guaraní, cruza la tierra guaraní de norte a sur, dividiéndola en dos regiones casi iguales en extensión y casi antitéticas en sus caracteres. Cualquiera de estas dos zonas, tomadas aisladamente, da la sensación de algo fragmentario, mutilado. Entonces, esa por ahí es la sensación que muchos de nosotros tenemos sobre el Paraguay, de algo incompleto. De la síntesis de sus oposiciones surge una unidad completa, peculiar, elaborada mediante el maridaje de elementos telúricos contradictorios. Esta realidad geográfica anticipa la realidad lingüística de la nación, porque es imposible pensar a Paraguay descuidando al idioma guaraní. Más que un idioma o la lengua o el habla, tiene que ver con toda una cosmovisión, ¿no? De la madre india hemos heredado el idioma guaraní y del padre español la lengua de Castilla. La llamada región oriental del Paraguay es una de las zonas mejor regadas del planeta, súper fértil. Y la llamada región occidental o el Chaco boreal es una tierra sin agua. Dice Natalicio, es casi un desierto. El drama geográfico se traduce en el drama de la historia. La raza y la geografía se influyen mutuamente en la formación de los valores culturales. La tierra y el hombre se equilibran y se sostienen. Eso es un fragmentito chiquito de bases físicas para la geografía del Paraguay. Se me ocurre decir, y pensando muchas cosas e intentando ser ordenada, que para Natalicio son, sin dudas, las oligarquías, siempre en plural, las oligarquías, las responsables de enajenar las riquezas de la patria, de lo que él va a denominar la patria continental, ¿no? Al consolidar, eso creo que ya lo he dicho, mentalidades antinacionales. El liberalismo es antinacional, antiparaguayas, y el liberalismo es antiamericano para Natalicio, ¿no? Son grupos de poder minoritarios, reducidos, que tienen sus intereses puestos únicamente en los recursos económicos y en las riquezas de no solamente la región guaraní, sino de la región americana. Creo que he concluido. Muy bien, Anabel. Muchísimas gracias. Ahí A Juan Carlos ustedes. Nievas pide, por favor, si puedes poner en el chat o decir el nombre del videíto que Sí, tenés. ahora lo hago, estimado. Bien. Es de Marcos, sí, Marcos, ¿podés bajar el power? eso. Muy bien. Bueno, Es de nuevamente. Canal Encuentro, disculpen. Es de Canal Encuentro y se denomina La Guerra del Chaco. 11 minutos. Hay una película
hay grandes cineastas en Paraguay y hay todo un archivo de guerra al que estoy accediendo parcialmente, que en su momento puedo compartirlo. Pero en relación al video, la guerra del Paraguay, la guerra del Chaco, disculpen, de Canal Encuentro, si no me equivoco, del 2011 o algo así. Está Bien. ahí completo. Bueno, perfecto. Bueno, para todos y todas, si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna opinión corta, y así podemos intervenir todos los que quieran intervenir. Sergio, tenés, dale. Gracias, espero que se escuche bien. Felicito a ambos por las exposiciones. A Anabel particularmente quiero preguntarle sobre el rol de la oligarquía argentina y particularmente sobre lo que hizo Saavedra Lamas en el rol en la guerra del Chaco. Anabel, tu micrófono. Ahí, sí, Dale. perdón. Bueno, muy interesante pregunta. La Argentina está presente y tiene un protagonismo clave tanto en la guerra Guazú como en la guerra del Chaco. De pronto la guerra Guazú es mucho más claro hoy que Mitre y la oligarquía porteña, ese grupo de poder, forman parte de una diplomacia que trabaja para Gran Bretaña, ¿no es cierto? Y de alguna manera son, o podríamos decir, los autores intelectuales de la guerra, ¿no? Eso también va a decir lo natalicio y todo el coloradismo. Y en relación a la guerra del Chaco, la Argentina, gobernada por conservadores y pro-británicos, ¿no? Va a tener una posición ambivalente. En principio, la Argentina va a bregar por que no se produzcan hostilidades, ¿no? Apelando a el derecho americano. Y en este sentido va a tener un protagonismo súper interesante el embajador que vos mencionaste, porque va a llevar, entre otras cosas, Lamas, este conflicto de la guerra del Chaco ante la ONU. Y va a ser una exposición que es brillante. No recuerdo el compañero que hizo la pregunta. Sergio Martín. Sergio, que también podés acceder a esa exposición en YouTube. Eso es sencillo de acceder. Hoy Paraguay, o si querés, en el marco de la historia política reciente, Paraguay ha escrito, se están produciendo textos sobre el accionar de la diplomacia argentina en el contexto de la guerra del Chaco, porque de hecho el fin de las hostilidades se firma aquí en Buenos Aires, aquí, en la Argentina, en el año 1938. Así es que hay que considerar el protagonismo de nuestra diplomacia y de hombres que tuvieron una visión americana, a pesar de formar parte, ¿no es cierto?, de desempeñar cargos públicos en el marco de gobiernos conservadores, pro-británicos, impopulares. Muy bien. No sé si... ¿Alguien más? Yo quería preguntar cortito. Hola, Anabel y al Marco. Yo escucho las dos charlas de ustedes y me aparece como un fantasma, que seguramente en Bolivia padecería las mismas agresiones liberales en esa época, ¿no? Eso quería como ponerlo, si algún comentario breve al respecto, porque la guerra de Perú y Chile, Bolivia, que perdió su salida al mar, y después esta guerra que estás contando. Esa es la pregunta de si Bolivia, ¿hay alguna mención específica a Bolivia? Estamos hablando de un lapso no muy grande entre una guerra y la otra. Es buenísima tu pregunta, Sonia, pero yo no tengo
Ni idea de historia boliviana. Yo, como les contaba, le entré a la cosa más por el lado de la literatura, entonces sí sé que hay una literatura indigenista boliviana, pero la verdad que no me he metido con eso, pero claramente tiene que haber un proceso similar y habría que ver, bueno, qué pasa ahí entre 1884, que termina la Guerra del Pacífico, y la Guerra del Chaco. Claro. Pero bueno, tomamos tu pregunta para responderla en un futuro bloque, por lo menos yo, o sea, a ver si... No, si- yo desde luego, a ver, no tengo mucho para agregar, pero sí puedo comprometerme a buscar un texto en el que natalicio, yo he pensado en Paraguay, en el Partido Colorado, como mencioné a lo largo de la exposición, y en Juan Natalicio González. La pretensión boliviana tiene que ver con colocar un puerto, ¿no?, sobre el río Paraguay, que finalmente Claro, es lo que está en disputa. ¿Está bien? claro. Desde luego, Paraguay va a descartar esa posibilidad, la va a desechar definitivamente, ¿no? Y sé que eso genera un gran debate público en Paraguay. Puedo, tengo que buscarlo, pero no es algo que me lleve mucho tiempo y tengo buena memoria, entonces se lo comparto a Marcos. Hay muchos autores bolivianos para leer desde ahí. No es lo que yo estudio ni leo en particular, pero Claro, pero es que lo que ustedes me plantean ahora, y cortito, y cerramos para que otros compañeros, es el tema de que, bueno, más allá del petróleo, está el sí, tema del agua en juego. Sí, ya está. un Gracias. ¿Alguien recurso más? apremiante. Muy bien, Sonia. Pregunto yo si no hay nadie. Nora está diciendo en el chat. Dale, Nora. Sí, a Marcos, ¿cuál ha sido la incidencia de la revuelta de Rumimaki en la organización indígena campesina en el Perú? Y la otra, ya que le entras a la literatura, bueno, ¿cuáles serían los autoras que has tomado? No sé si has tomado Arguedas o alguno de estos que han escrito básicamente sobre la vida campesina y las luchas, ¿no? No sé, esa sería la pregunta. Bueno, dale, Nora. Es muy importante la presencia de Rumi Maki como figura, digamos, relevante de este proceso revolucionario indígena. Era ya relevante cuando Rumi Maki era subprefecto, él estaba vinculado a la red que digamos, creó la llamada Asociación Proindígena, de una serie junto a Santiago Giraldo, a Dora Mayer, Joaquín Capello, tenían una serie de publicaciones y una red de militantes que tenían por función, bueno, facilitar, por ejemplo, las demandas judiciales que los campesinos indígenas hacían por usurpaciones ilegales. Todo ese volumen que fue muy relevante hacia finales de la década del 10 en Perú, digamos, de intelectuales que empiezan a generar un discurso digamos, favorable al indio, se consuma, digamos, se hace muy potente en la década del 20, hacia finales de la década del 20, ahí tenés a autores clave como Valcárcel, bueno, el propio Mariátegui, y después la generación que viene después, que entre los que están Arguedas, del lado, digamos, que viene de Cusco, y del lado de Puno, Gamaliel Churata, que, digamos, un indigenista de vanguardia muy grosso.
Por supuesto que hay mucho de literatura indigenista peruana, pero bueno, me parece que hay unas genealogías que se puede hacer por ese lado, que además después retoman teóricos de la cultura latinoamericanos que cuentan de algún modo la historia de la tradición literaria peruana desde unas relecturas súper interesantes del indigenismo, y ahí tenemos a alguien que a mí me parece genial del lado de la crítica literaria, que es Antonio Cornejo Polar. Y por el lado de la historiografía, pero con muchos elementos de la literatura, el que yo cité ahí en mi exposición, que fue un historiador maravilloso, que murió muy joven, como tantos brillantes intelectuales peruanos, como el propio Mariátegui, como Pedro Zulen, otro de estos ligados a la Asociación Proindígena, Alberto Flores Galindo, que murió a los 41 años, un historiador descomunal. Lo recomiendo ese texto, Buscando un Inca, pero no solo ese, los rostros de la plebe, aristocracia y plebe. Bueno, lo que lean de Flores Galindo es una cosa impresionante. Y Arguedas, ni hablar, para mí la novela más bella de la literatura latinoamericana es Los ríos profundos. Si no la han leído, la recomiendo, la más lírica de todas las novelas de la literatura latinoamericana. Muy bien. Bueno, yo 3 cositas. La primera, no puedo dejar de saludar a alguna gente muy querida que se acaba de vacunar en estos últimos días. Así que besos a todos ellos y ellas. Y después las preguntas. Una al Marcos, a ver si la puede contestar. ¿Qué influencia tuvo todo el proceso de Rumi Maki en la lucha que llevó adelante, o todo el proceso que llevó adelante Sendero Luminoso, si tenés alguna idea? Y para Anabel, yo me acuerdo que cuando en el secundario, cuando se hablaba de la guerra del Chaco, en algún momento alguien dijo que era un conflicto donde estaban detrás la Standard Oil de Estados Unidos y la Shell de Gran Bretaña. Sí. Esas son las 2 inquietudes. Sí, perdón, Marcos. Dale, arrancamos, Anabel. Sí, bueno, Natalicio en un momento va a decir que es una guerra imperialista que tiene que ver con un enfrentamiento entre 2 potencias imperialistas. Entonces, exactamente, esa teoría que involucra a Estados Unidos y a Gran Bretaña, sí, en eso está pensando Natalicio. Y son inevitables las comparaciones en relación a la guerra grande, ¿no? Yo me quedé pensando, y le cedo la palabra a Marcos, en la intervención de Sergio en relación a Saavedra Lamas. Como todos sabrán, es el primer latinoamericano en recibir el Premio Nobel de la Paz. Entonces, su teoría, más que teoría, su doctrina, según lo que he leído, antibélica, es excepcional, ¿no? Creo que en el 37, Sergio. No sé si está por ahí. No sé si está el Sergio todavía. Bueno, habría que detenerse más en Saavedra Lamas. Sí, creo que en esos años, pero sí. Marcos. Bueno, una pregunta. Dale. No sé, Sergio, si Sergio, querés. después del 37 el Nobel a Saavedra Lamas, ¿te acordás? Bueno, está Google para eso. No, Sergio. Dale, Marcos. No sé mucho de Sendero Luminoso, pero lo poco que sé indica que sus invocaciones no venían, incluso es un movimiento de vanguardia con grandes tensiones con los sectores campesinos.
De hecho, hacen algunas matanzas son producidas por Sendero Luminoso. Ajá. La situación del campesinado en la etapa de sendero en la sierra es muy complicada, porque, digamos, en cualquiera de los casos, o con los grupos paramilitares, o con el ejército, o con el propio sendero, el saldo para los sectores campesinos era poco favorable. Es una vía más marxista de vanguardia, la de Sendero, que invoca poco de ese indigenismo. En ese sentido, la agenda de Mariátegui va por otro lado. Bien. ¿Puedo hacer una pregunta, Marcelo? Hágale, Fanny. Porque no me las lees en el chat. Tenía una Es pregunta que para la tengo la compañera. máquina media chispoteada. Porque no, tenía una A ver. pregunta de dato para la compañera Anabel, que era en qué época fue presidente natalicio y para poder engancharlo un poco con qué es lo que fue pasando en el resto de América Latina cuando era presidente. De todas maneras, la pregunta de ahora era para Marcos, siguiendo lo que venían charlando con Marcelo, y te quería preguntar más, Marco, porque tengo muy presente a Velasco Alvarado y tengo muy presente lo último que nombraste, que fueron las ligas agrarias. Cuando Velasco Alvarado conforma las ligas agrarias y después hereda en el APRA como movimiento medio parecido al nuestro, algunas de sus doctrinas, ¿cómo viene lo de Rumi Maki ahí me engancha? ¿Cómo lo incorpora el APRA? ¿Cómo lo sostiene? ¿Lo trae al campesino con él? Porque Velasco Alvarado sí lo hace. Esa es la pregunta, ¿no? Espero que me hayan... Claro, lo que pasa para la década del 60, el APRA ya había padecido una serie de derivas que habían hecho que dejara de ser lo que nosotros creemos que es, digamos, lo que involucra esa presunta afinidad con el peronismo. O sea, el itinerario de Haya de la Torre es muy interesante hasta la década del 30, pero después deja de serlo. Entonces, digamos, en la reforma agraria de Velasco, sí hay una muy potente invocación de esas sublevaciones indígenas que ese ciclo político vendría a reivindicar definitivamente, pero no tanto de las ideas de Haya de la Torre. Excepto por lo que tenía Velasco de ese componente nacionalista y antiimperialista que también podría registrarse en Haya de la Torre. Eso es lo que puedo decirte, Fanny. Bien, Marco. Ahí Sergio en el chat aclara muy bien aclara que Saavedra Lamas fue premio Nobel de un gobierno casi de facto. En el 36, plena época de la década infame, creo que está Ortiz. Así que el Nobel no era muy antiimperialista en esa época. Quizás ahora... bueno, Obama fue premio Nobel con una cantidad de invasiones importantes. Iba a mencionarlo, sí. Hay Bueno. antecedentes. ¿Les parece que vayamos cerrando? ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, entonces, formalmente les agradecemos a todos y a todas la participación en este segundo encuentro. El jueves que viene el tercer encuentro en que vamos a hablar, yo voy a tratar de hablar algo sobre los populismos latinoamericanos y el peronismo, lo que yo denomino una ruta antioligárquica en América Latina, y Eva Leruc nos va a contar sobre la Revolución Cubana. Así que los esperamos entonces, en su momento tiraremos
enviaremos el link. Los que necesiten alguna duda, alguna respuesta, algún dato, al correo del Marcos, que es el que brillantemente ha organizado este cursito desde la Secretaría Masculina del Partido Justicialista de Godoy Cruz. Así que bueno, Marcelo, aplaudimos. Dale, Marcos. No, una pequeña aclaración. El link de aquí en más va a ser el mismo de hoy va a servir para las reuniones próximas. Y muchas gracias, Marcelo, por tu moderación. Gracias. Muy confortable, Dale. compañero. Bueno, saludos a todos. Entonces. Sí, algo, perdón. Sí. No, Fanny. Dale, Anabel. Natalicio González es presidente de su país, alcanza la presidencia del Paraguay entre agosto de 1948, creo que el 15 de agosto, porque el Día de la Virgen y él era absolutamente devoto, y el 1 y el 30 de enero del 49. Son 5 meses de presidencia en los que hace de todo. No es porque ame a Natalicio, que lo amo, pero desempeñó todas las funciones públicas que se te ocurran, siendo autodidacta, ¿no? 5 meses. Eso. Bien. Nos vamos entonces. Abrazos a todos. Nos vemos el jueves que viene. Nos vemos el jueves. Gracias, Marcelo. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias. Me salgo.